ese desafío, digamos, muchos desafíos tiene que enfrentar una unidad de poder si quiere ser exitoso, pero uno de los desafíos que tiene que enfrentar es el del financiamiento. Es decir, toda organización política requiere financiarse de alguna forma. Y si ustedes ya vieron algo de Dino Harach con Héctor Massey, Harach fue como, les hago una nota al pie, no sé si él los contó o no, pero Harach es como uno de los autores clásicos del derecho de las finanzas públicas y del derecho financiero en la Argentina durante el siglo XX, y escribió un libro básico que se llama Finanzas Públicas y Derecho Tributario en los años 70. Pues la verdad que, digamos, le debemos a Harach al fascismo en Italia, ¿no? Harach era profesor en Italia, discípulo de uno de los mayores intelectuales de los primeros años del siglo XX en Italia, que se llama Benvenuto Grisciotti. Italia en ese momento era un lugar muy floreciente en el derecho financiero, y desde el fines del siglo XIX en pensar las finanzas públicas y la economía pública. Sí, fue como un polo intelectual muy poderoso. Y las diferentes universidades tenían incluso cada uno una escuela. Entonces había una escuela de derecho financiero en Nápoles, otra en Roma y otra en Pavía, que es donde estaba Grisciotti. Y bueno, Harach tuvo que venir a la Argentina y escribió muchísimos textos. Empezó con El hecho imponible ya en la Argentina, un curso de derecho tributario que es famoso, que está editado, que si lo encuentran es excepcional, y este libro sobre la finanza pública de los años 70, que todavía es muy vigente, porque Harach era un escritor muy conceptual. Entonces, por más que el derecho argentino pueda ser muy diferente al momento que escribió él, todas sus reflexiones conceptuales son pertinentes hoy y en día. Pero yendo a esta cuestión de las unidades del poder, hay uno de los primeros capítulos de su libro Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Él plantea este término, lo plantea de otra forma, pero parecido, y él ejemplifica una diversidad de unidades de poder. Entonces se puede tratarse de una ciudad-estado griega, de un imperio, de un principado, tal como existían las repúblicas, él dice, renacentistas. Cualquier tipo de organización de poder con la diversidad que tuvo en la historia humana va a requerir financiarse. Y los métodos para financiarse han sido muy diversos a lo largo de la historia humana. Esa unidad de poder puede producir su propia riqueza, puede tener, por ejemplo, una renta de la tierra, puede tener un sistema esclavista para poder financiarse, puede financiarse a través de la conquista, haciendo el saqueo o un despojo de otra población, o puede someter a otra población y requerirle, por ejemplo, sumas de dinero periódicas, cánones periódicos, como era el caso del Imperio Romano, o los métodos más contemporáneos, puede crear un sistema impositivo, puede endeudarse, podrá emitir moneda. Es decir, a lo largo de la historia, esas unidades de poder generaron un sinnúmero de mecanismos. ¿Para qué? Para obtener recursos y para asignarlos. A esa actividad de obtención y de asignación de recursos, que en la medida que es una unidad de poder los vamos a llamar recursos públicos, ¿sí? Ahí vamos a tener algo que llamamos materialmente una actividad financiera pública, una hacienda pública o unas finanzas públicas. Por eso Harach habla él de habrán visto una estructura general de las finanzas públicas. Y entonces él dice, hay una unidad de poder, esa unidad de poder va a tener sus dirigentes políticos, que esos dirigentes establecerán los fines que tendrá esa organización del poder, que han sido variadísimos en la historia humana, y
va a requerir un mecanismo para financiar esos fines. Ese mecanismo de financiamiento va a implicar obtener los recursos y asignarlos de alguna forma. Y ese es el núcleo mínimo material, estructural de lo que llamamos las finanzas públicas. Un actor que es la unidad de poder, métodos para obtener recursos y otros para asignarlos. Ese desafío lo podemos ver luego con una unidad de poder más específica, que es la que se ha ido organizando en Occidente en un proceso lentísimo y de larguísima duración, casi milenario, que es lo que llamamos el Estado Nacional. Sí, los Estados nacionales son un tipo peculiar de unidad política. Es una unidad política... podemos ir a la definición weberiana, que es como la más clásica, que puede tener muchas observaciones, pero como es el punto de referencia de casi cualquier definición actual, es una unidad de poder que logró el monopolio de la fuerza física legítima con respecto a una población en un territorio determinado. Esta definición, ¿qué enfatiza? Enfatiza la idea de monopolio frente, digamos así, a la realidad europea, porque finalmente estamos hablando de una historia europea que luego se difundió universalmente, frente a lo que fue el ejercicio del poder en la sociedad medieval, en donde justamente no había una organización del poder que lo ejerciera con respecto a una población y un territorio determinado, sino que sobre un territorio, por ejemplo, lo que hoy conocemos como Francia, o como Italia, o como España, ahí se ejercían múltiples niveles de políticos. Podría haber un señor feudal, un príncipe, el imperio o el Sacro Imperio Romano-Germánico, el propio poder de la Iglesia. Entonces, primero no había un sector territorial claramente limitado, y luego, sobre los territorios que existían, había múltiples niveles políticos que podían ejercer el poder. Históricamente, y de un proceso muy lento, se fue generando esa monopolización del poder político de una forma primero personal, a través de un señor feudal, de un príncipe que pasará a ser monarca, y luego se va a generar esto que para nosotros es una obviedad, pero que no lo es tanto, que es una estructura de poder abstracta, como es el Estado. No se trata de la soberanía de una persona, ¿sí? de un príncipe, de un rey, que es el que es una casa real, que es a la cual se le rinda una lealtad o una obediencia personal, sino que hay una estructura abstracta donde hay cargos abstractos y las personas, para ejercer el poder, tienen que introducirse en ese sistema abstracto que perdura más allá de las variaciones personales. Bien, estos estados nacionales también tienen que afrontar el desafío de la financiación. Y acá me gustaría retomar a alguien que es uno de los mayores intelectuales que hemos tenido de la política y de las finanzas públicas en la Argentina en el siglo XIX, que es Alberdi. ¿Sí? Y Alberdi consideraba central la cuestión financiera, el análisis de la economía del sector público. Él fue uno de los intelectuales que están detrás de la Constitución del año 53, y en ese momento escribió dos libros centrales, Las Bases, y por otro lado un libro que se llama El Sistema Económico Rentístico, de acuerdo a la Constitución. Y en este último libro, acá les voy a leer una frase porque él tiene una idea muy interesante, que es la siguiente: una unidad de poder tiene que financiarse, pero si esa unidad de poder quiere ser soberana en el sentido de ser independiente de cualquier otra entidad, es decir, lo que nosotros llamamos una soberanía en sentido externo, es decir, cuando se genera una unidad de poder y pretende ejercer esa unidad de poder sin depender de cualquier otra exterior que se está formando, él dice:
si se quiere hacer un Estado y ese Estado quiere ser independiente, su financiación tiene que ser independiente. Es decir, no puede pasar a depender de otro que cuando se financia, porque si no va a depender políticamente de ese otro. Y les leo porque Alberdi lo dice mucho mejor que yo. Dice, el Tesoro y el gobierno, él, en vez de decir hacienda pública o economía pública, él dice tesoro. Y después vamos a ver que esa es la expresión que tenemos en la Constitución. El tesoro y el gobierno son dos hechos correlativos que se suponen mutuamente. El país que no puede costear su gobierno no puede existir como nación independiente, porque no es más el gobierno que el ejercicio de su soberanía por sí mismo. No poder costear su gobierno es exactamente no tener medios de ejercer su soberanía, es decir, no poder existir independientemente, no poder ser libre. Libertad, acá en el sentido de independencia, no como en el sentido de ser renacentista. Una ciudad es libre si no está dominada por otra ciudad o por el imperio. Todo país que proclama su independencia a la faz de las naciones y asume el ejercicio de su propia soberanía, admite la condición de estos hechos, que es tener un gobierno costeado por él y tenerlo a todo trance, es decir, sin limitaciones de medios para costearlo y sostenerlo. Por la razón arriba dicha de que el gobierno es la condición que hace existir el doble hecho de la independencia nacional y el gobierno de la soberanía delegada en los poderes públicos. Desconocer ese deber es hollar el juramento de ser independientes y libres, es abdicar la libertad y entregar el gobierno del país al extranjero o a cualquiera que tenga dinero para costearlo. Bien. Creo que es bastante elocuente la cita de Alberdi y es algo que no fue realmente muy escuchado en nuestra historia, como lo muestra la historia argentina de su endeudamiento externo, ¿no? Algo que tiene una historia que se inicia con anterioridad a Alberdi, que tiene esos momentos simbólicos, ¿no? Con Rivadavia y los empréstitos de la Baring Brothers, ¿no? Esa relación y que fue, digamos así, un punto central de la relación, si ustedes quieren, económica, financiera que mantuvo la Argentina con Gran Bretaña a lo largo del siglo XIX y si ustedes quieren, casi hasta entrando la década del 40 en la Argentina. Y que recién va a entrar en crisis cuando, bueno, entró en crisis el Imperio Británico a mediados del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial y la Argentina pasa a tener, en vez de esa relación de complementariedad compleja y dependiente que teníamos con Gran Bretaña, pasamos a formar parte del área de influencia de los Estados Unidos, con una relación diferente que con Gran Bretaña, claro está. Pero es claro, y lo vemos hoy con toda la historia del endeudamiento público durante estos últimos años, el peso político que puede tener en la Argentina el acreedor externo. Es decir, en la medida que nosotros dependemos del financiamiento de ese acreedor se cree con derecho de poder imponer o tener exigencias con respecto a la Argentina. Y lo mismo pasa no solo con los acreedores externos privados, sino con organizaciones multilaterales de crédito, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, donde la posibilidad de plantear exigencias es algo que está presente en su propio tratado constitutivo, es decir, el propio convenio que establece el Fondo Monetario Internacional expresamente prevé, hay una cláusula conocida como la cláusula de las condicionalidades, es decir, si alguien acude a solicitar recursos a ese organismo legítimamente puede imponer condiciones al país que va a pasar a ser deudor. Condiciones que no necesariamente están directamente ligados a lo financiero, porque han sido visto históricamente reformas de los sistemas de regulación del derecho del trabajo, regulación de la seguridad social, etc. Es decir,
regulaciones que, a juicio de ese acreedor, aseguran o garantizan la posibilidad de cobrar con facilidad ese dinero que se prestó. Bien. Por ejemplo, Horacio, agrego, por ahora. ¿Puedo Toda esta... no, listo. Sí, sí, por favor. No, que por ejemplo, ¿no? Incluso en el derecho de quiebras, si involucran, es habitual en los últimos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que exigiera modificaciones a temas de derecho civil como el derecho de quiebra. Sucedió en los 90, sucedió en la crisis del 2002 y estuvo sucediendo en los últimos tiempos también. En este sentido, verlo reflejado en la lectura que acaba de hacer Horacio Corti es elocuente, ¿no? Porque directamente hay un condicionamiento a las leyes que un Congreso elegido por el pueblo debe votar. Yo voy a ser quizá un poco hasta cruel. Hubo casos en los cuales venían los proyectos en inglés y se traducían mal y rápidamente se obligaba al Congreso a votarlo a las apuradas. Y esto existió y fue fuente también de muchos problemas que, si Dios quiere, a lo largo del curso lo vamos a ver. Era eso lo que quería. Bien. Te perdí un poco, tengo una señal un poco inestable, pero me escuchan ustedes, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Igualmente, ahí hay que entender, este es un juicio político, de teoría política que hace Alberdi, y el ejemplo que dimos del Fondo Monetario, sí hay que destacar que es algo que jurídicamente está presente en su convenio constitutivo, es decir, no está haciendo algo fuera de la regulación jurídica propia del Fondo Monetario Internacional. Lo que sí, claro, que cuando uno acude a ese mecanismo, tiene que saber a qué se expone, justamente a lo que está señalando Alberdi con mucha claridad en este texto. Ahora bien, estamos yendo como de lo general hacia lo particular, algo muy genérico que es unidades de poder, pasamos a algo más concreto que es el Estado Nacional moderno y podemos ir a algo más específico que son los estados constitucionales modernos. Entonces, ese desafío que tiene que afrontar la unidad de poder o el Estado Nacional también lo tiene que afrontar, y ahora lo podemos ver en términos más jurídicos, las constituciones. ¿Sí? En vez de hablar de Estado constitucional, permítanme hablar momentáneamente de constitución. Entonces, una constitución tiene que afrontar el desafío del financiamiento. Y efectivamente así lo hacen. Y entonces uno puede identificar un sector de las constituciones modernas y contemporáneas, es decir, las constituciones desde fines del siglo XVIII, siglo XIX, XX y XXI, un subsector al cual nosotros le damos el nombre de constitución financiera. ¿Y qué es lo que hace ese sector de la Constitución? Ese sector regula cómo debe financiarse la propia Constitución. Si ustedes lo quieren expresar en términos más metafóricos, toda Constitución tiene que pensar cómo se financia. O si ustedes quieren, para no hacer una personificación tan abrupta, los constituyentes, los que crean constituciones, van a tener que incluir en esas constituciones los mecanismos para que ellas puedan ser financiadas. Y entonces son los mecanismos, como ser mecanismos jurídicos, son mecanismos que dicen cómo debe financiarse eso que estamos creando como constitución. ¿Cómo se financia algo? Uno puede decir que es un aspecto central de algo. Yo habitualmente doy el ejemplo de pensemos las constituciones como un proyecto, ¿no? Como un proyecto colectivo de cómo se organiza, de que una sociedad
puede tener un grado de reflexión tal que puede decir, bueno, vamos a incluir en este documento simbólico que simboliza la unidad de toda una comunidad, hacia dónde vamos, qué es lo que consideramos central para la organización y destino de esta eh, organización. ¿Sí? Un proyecto. Imagínense un proyecto individual, ¿no? Ustedes ahora están estudiando a la facultad, imagínense que tienen interés en seguir estudiando y quieren ir, no sé, a hacer un posgrado en el extranjero. O alguien, un amigo de ustedes les dice, mira, sí, yo estoy por terminar la facultad, quiero hacer un posgrado en el extranjero. Y les cuenta, averigüé una universidad tal, en Estados Unidos, en Suecia, donde fuesen, bastante costosas, y ustedes le preguntan, ¿y cómo vas a financiar tu posgrado? Ah, no tengo la más mínima idea, dicen. Eso no es mi problema, yo estoy viendo los programas, a dónde voy a ir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que ese es un proyecto? ¿Está dicho en serio o es un proyecto puramente imaginario? Exactamente, ¿no? Es Imaginario, algo porque como... no es viable, o sea, sin un presupuesto. Es, Y menos porque la universidad no es gratuita en otros países. exactamente. ¿Sí? Y lo mismo lo podemos hacer con cualquier proyecto, ¿no? Alguien quiere formar una familia, una persona joven quiere ir a vivirse solo, no sé, cualquiera del proyecto que alguno pueda pensar, no solamente los proyectos económicos, requieren de, en general, alguna forma de financiamiento. Ahora, esa idea de seriedad nosotros podemos decir, para trasladarlo de lo individual a lo colectivo. Uno puede preguntarse, bueno, este proyecto constituyente, si es serio, y es serio, ¿qué significa? Que realmente tiene la pretensión de ser exitoso y de lograr que la sociedad se acomode a esa estructura jurídica que está establecida en ese texto. Es decir, si un proyecto constitucional es serio y pretende ser eficaz, es decir, plasmarse en la vida social, necesariamente tiene que pasar por el desafío del financiamiento. Y uno puede decir que todas las constituciones tienen la pretensión de realizarse en la vida social, es decir, involucran, incluyen como un presupuesto esta pretensión de realización o de seriedad. Lo que no quita, digamos, que esto que nosotros vemos en términos jurídicos, desde un punto de vista de la ciencia política, de las ciencias sociales, uno puede hacer análisis exteriores y decir, bueno, esto que se pretende hacer en realidad no se está logrando, no se logra por tal cuestión, por tal otra, etcétera. Es decir, uno puede tener una mirada externa de otro tipo crítica sobre las pretensiones que tiene el derecho como tal. Es claro que se requieren muchas otras condiciones para ser eficaz una constitución. Y la historia constitucional argentina del siglo XIX lo muestra. Antes de la constitución de 1853 hubo muchos proyectos constitucionales que hoy día los vemos como antecedentes, ¿no? Como nuestra historia constitucional. Y son antecedentes, ¿por qué? Porque ninguno de esos logró éxito. Es decir, hubo gente que dijo, vamos a hacer una constitución, conformar expresamente las reglas de nuestra sociedad, lo pretendió hacer, pero no lo logró. Y no lo logró por problemas de financiamiento puede ser, pero básicamente porque para que un proyecto de ese tipo tenga éxito hay que tener una acumulación de poder suficiente. ¿Para qué? Para que todas las personas a las cuales se quiere organizar estén de acuerdo con eso y acepten esa concentración de poder, acepten esas reglas y esto funcione. De hecho, en 1853 no funcionó. La provincia de Buenos Aires, ¿qué dijo? Ah, miren, si ustedes quieren hacer una constitución, nosotros nos vamos para afuera. No aceptamos ese poder. Y además nos llevamos la aduana, que es el principal fuente de recursos de toda esa organización. Tuvieron que pasar unos años y una batalla para que pudiera haber justamente unas condiciones políticas para que la Constitución fuera eficaz. Por eso hablamos de la Constitución muchas veces 53-60, porque es el momento en el cual ese poder logró consolidarse y ser eficaz.
Esta idea, nosotros lo hablamos de constitución financiera y ahora voy a contar dos palabras de dónde surge esa expresión en el siglo XX, pero con otras palabras también Alberdi dijo lo mismo en mediados del siglo XIX. Y si les voy a hacer una segunda cita, no les voy a hacer muchas más, esperen que la encuentre, y miren lo que dice Alberdi. El gasto público de la Confederación Argentina, según su constitución, se compone de todo lo que cuesta, y viene a citar el preámbulo: constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Cierra las comillas. En una palabra, el gasto nacional argentino se compone de todo lo que cuesta conservar su constitución y reducir a verdades de hecho los objetos que han tenido en mira al sancionarse, como lo declara su preámbulo. Entonces, miren, acá están todas las ideas, están dichas. ¿Cómo costear todo lo que cuesta conservar su constitución? Es decir, una constitución cuesta, una constitución es costosa, una constitución tiene condiciones materiales para poder ser eficaz, y una de esas condiciones materiales es su financiamiento, su economía. Necesita un sustento económico, una hacienda pública, unas finanzas públicas. Pero miren que dice algo interesante, es reducir a verdades de hecho. ¿Por qué? Porque la Constitución es un texto, como tengo acá, es una serie de palabras incluidas en un libro. Ahora, eso, las palabras de por sí escritas en un texto no convierten en realidad aquello que se está diciendo en ese texto. Por ejemplo, entonces eso hay que convertirlo en el vocabulario de Alberdi en una verdad de hecho. ¿Cómo convertimos esto, que es una realidad discursiva, un conjunto de palabras que están escritas, cómo lo convertimos en una realidad viviente en nuestra convivencia social? Y para dar un ejemplo muy claro, la Constitución del 53 establece algo que se llama gobierno federal, ¿no? Están los gobiernos provinciales y el gobierno federal, una obviedad. Ahora, lo que también era una obviedad en 1853 es que si hay algo que no existe en la realidad es el gobierno federal. Existía la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, existía la provincia de Corrientes y el gobierno de Corrientes, la provincia de Córdoba y el gobierno de Córdoba. Eventualmente se habían unido, habían firmado tratados entre sí y algún gobernador de todas esas provincias es el que representaba a todas las demás, por ejemplo, en el extranjero. Pero no había una realidad diferente a las de todas las provincias que llamemos Estado federal. Era algo que había que crear. Entonces, ¿cómo creamos algo? Él dice ahí, hay un poder ejecutivo, un congreso, una corte suprema, ¿cómo lo transformamos de palabras en realidades? Y eso va a ser algo que no va a ser instantáneo. Y en ese proceso, ¿qué se necesita? Para crear y conservar esas estructuras se va a necesitar recursos económicos. Por eso Alberdi decía que uno de los artículos fundamentales de la Constitución, si no el fundamental, es el artículo 4. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? El Congreso General provee a los gastos de la nación con los recursos que vienen de tal. O sea, es un artículo que habla de ¿qué? De los gastos del gobierno federal y de los recursos, es decir, de la hacienda pública. Es el artículo que dice cómo se debe financiar el gobierno federal. Entonces él dice, como esto no existe, lo fundamental es ver cómo financiamos eso que existe. ¿Se entiende? Es bastante sencillo, pero esto es como el ABC de una visión sobre la economía del sector público. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a regular la Constitución financiera. Bueno, va a regular lo que veníamos hablando antes, la estructura de las finanzas públicas, esa estructura material de la actividad financiera pública consistente en ¿qué? Es la acción dirigida a
obtener recursos públicos y asignarlos. Entonces, la constitución financiera es la base del régimen jurídico de la actividad financiera pública, es decir, del régimen jurídico para obtener y asignar recursos públicos. Ahora, entendido en términos de constitución financiera, la finalidad de estas finanzas públicas, de esta hacienda pública, ¿cuál va a ser? Bueno, lo que dijimos antes, la finalidad es darle realidad a la Constitución, convertir en un hecho real, empírico, la propia Constitución. Si ustedes quieren algo menos abstracto, desagreguemos qué quiere decir Constitución. Las constituciones son muy complejas, pero las constituciones contemporáneas, si queremos hacer algunas reducciones abruptas, ¿de qué constan? Por un lado, una enunciación de unos fines genéricos, los que están en el preámbulo y que mencionó Alberdi: el bienestar general, la prosperidad, la justicia, la paz, la defensa común. Es decir, hay una enunciación explícita habitualmente en los preámbulos de unos fines generales que esa comunidad se plantea. Después las constituciones, clásicamente, ¿qué hacen? Organizan el poder. Van a organizar el poder del Estado, que no va a ser un poder de hecho, es decir, un grupo que de hecho ejerce el poder con respecto a un territorio, sino que va a tener una organización jurídicamente regulada y expresada, en este caso en términos constitucionales. Entonces, segundo aspecto de las constituciones, organización del poder, lo que tradicionalmente se llama las partes orgánicas de las constituciones. Y a su vez, las constituciones modernas y contemporáneas incluyen un conjunto de derechos y garantías procesales, ¿sí? Lo que, en términos de nuestra tradición, es la parte dogmática de la Constitución. Entonces tenemos un conjunto de fines, un conjunto de derechos y garantías, una organización de poder, es decir, un entramado institucional, un conjunto de órganos públicos. Es cierto que las constituciones hacen otras cosas, no solamente esas, pero esto es como, digamos así, lo más costoso, porque no sé qué hacen las constituciones. Y bueno, como los ordenamientos jurídicos contemporáneos son complejos, tienen muchos niveles jerárquicos, la racionalización de ese sistema jerárquico está en la Constitución. O si ustedes quieren, se regula el orden jerárquico de las fuentes del derecho. La propia Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos, etc. Eso es algo que está contenido en las constituciones. Pero simplifiquemos: fines, derechos y órganos. ¿Qué significa esta idea? Bueno, hay que financiar los fines, hay que financiar la estructura estatal, los órganos públicos, y hay que financiar los derechos y las garantías. Todos estos elementos son costosos. Y esto significa también que aquello que hace, por ejemplo, estos órganos, va a ser costoso. Entonces va a ser costoso un órgano, es costoso el Congreso, va a ser costoso el proceso, es decir, lo que hace el Congreso, deliberar, actuar, y va a ser costoso el producto, es decir, una ley. Entonces nosotros podemos decir que hay que financiar el Congreso, o hay que financiar la actividad pública que ahí se realiza, o hay que financiar el producto, es decir, las leyes. Pero lo mismo podemos decir de todo lo público. Es costoso el Poder Judicial, son costosos los juicios, son costosas las sentencias. El Ministerio Público, es costoso que haya una procuración, una fiscalía, es costoso la investigación criminal, es costoso hacer una acusación. Un órgano de control, es costosa la auditoría, es costosa la actividad de control y es costoso el dictamen que finalmente hace. La organización administrativa, es costoso un ministerio, por ejemplo el Ministerio de Salud, es costoso lo que hace y es costoso el producto que concluye ese ministerio, por ejemplo, si son actos administrativos, o si ese ministerio tiene bajo dependencia un hospital, es costosa la propia actividad material que realiza ese hospital: atender a una persona, realizar una prestación, una operación quirúrgica, es costoso el medicamento que entrega, etcétera, etcétera. ¿Se sigue? Es toda una obviedad, pero una obviedad que no está claramente, o no ha sido claramente reflexionada
por la doctrina jurídica y en particular la doctrina financiera. Ahora, de esta visión, acá alguien dice, sumada a la infraestructura que necesitan todos ellos para funcionar, por supuesto. Es decir, ¿qué es costoso? ¿Qué significa? Imagínense lo que se llama, claro, Congreso, Poder Legislativo, esto es muy abstracto, pero después ese Congreso se tiene que materializar, por ejemplo, como dicen ustedes, en una infraestructura, en edificios. Luego va a tener que haber personas, por ejemplo, van a estar los diputados y los senadores, que van a tener que surgir de una elección, o sea, la elección ya va a ser costosa. Y ahí miren ustedes, lo que va a ser costoso es el derecho político. El derecho a elegir y a ser elegido es un derecho que cuesta lo que cuesta por de pronto la elección. Después, todo eso va a requerir recursos humanos, asistentes, asesores, una estructura administrativa, pero ese funcionamiento cotidiano va a requerir bienes de uso cotidianos, tener papel, luego va a tener que tener electricidad, computadora, sistema informático, etc. Cuanto más sofisticada sea la actividad que realiza un organismo, más sofisticados van a ser sus bienes o su tecnología. Por ejemplo, no sé, el Congreso tiene un sistema informático, pero puede ser relativamente sencillo. Imaginen el sistema informático que tiene que tener la administración tributaria para poder realizar la administración tributaria de todo el país y realizar el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Bueno, eso tiene que ser muchísimo más sofisticado y complejo. Entonces, acá ya podemos hacer alguna enunciación crítica. ¿Por qué? Si uno ve muchos de los debates que suceden en el derecho constitucional, en el contencioso administrativo, etcétera, hoy en día sobre los derechos, ustedes van a ver que la cuestión del costo en general solo se plantea con respecto a los derechos sociales. Entonces, parece ser que es un problema singular o peculiar de los derechos sociales discutir su costo. Entonces, como se supone que esos derechos son costosos o son los únicos costosos, empezamos a discutir, pero estos derechos son costosos, todos son iguales que los otros derechos, o bueno, hay litigios judiciales con estos derechos. ¿Los jueces pueden involucrarse y decidir sobre recursos públicos cuando están hablando sobre estos derechos? Y así sucesivamente. No sé si habrían visto estas discusiones, pero en general en la comunidad jurídica ese es el ámbito como peculiar o singular donde se plantea el debate. Ahora, desde la visión que estamos planteando acá, el problema del financiamiento no es solo de los derechos sociales, no es si el derecho a la salud es costoso o el derecho a la vivienda es costoso. Todos los derechos son costosos, como vimos en el caso del derecho político. El derecho a elegir y a ser elegido es el derecho que cuesta, porque cuesta la organización de una elección y después cuesta el ejercicio mismo del poder. En todo caso, lo que nosotros podemos ver, y será un estudio empírico del presupuesto público, es dilucidar cuál es el costo de cada uno de los derechos. Es decir, si uno quiere saber hoy en la Argentina cuánto al Estado le cuesta asegurar la vigencia de los diferentes derechos, uno tiene que ir al presupuesto público y entonces uno vamos viendo, bueno, el derecho a la seguridad social. Y bueno, tendremos que analizar cuánto le cuesta a la Argentina los derechos a la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, los derechos políticos, los derechos culturales, el derecho de propiedad. Por ejemplo, hay registros, ¿sí?, que son los que aseguran la seguridad jurídica con respecto a la propiedad de inmueble o de ciertos bienes muebles. Y así sucesivamente. Claro, ustedes pueden decir, bueno, pero hay derechos que protegen libertades y uno podría decir que no tienen costo alguno, ¿no? Y entonces, puestos a imaginar, claro, yo pensé, bueno, ¿cuál podría ser
uno de estos derechos? La libertad de culto, ¿sí? La posibilidad de elegir, ¿qué es? Ahí veo una pregunta, ahora contesto. Termino la idea, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, esto no cuesta nada, pero en realidad, si ustedes ven, poder ejercer la libertad de culto implica que la organización estatal me proteja frente a aquellos terceros que quieran impedir que yo ejerza mi culto. Es decir, hay alguna condición general de seguridad que es necesario que el Estado proteja para que yo pueda ejercer esa libertad. Y eventualmente, si el propio Estado lesiona esa libertad, yo tengo que tener algún lugar en el cual tenga que reclamar la lesión de ese derecho, que en nuestros sistemas institucionales es el Poder Judicial. Entonces, uno podría hacer una clasificación de qué es lo que requieren estatalmente los derechos. Entonces puede decir, bueno, hay derechos que requieren condiciones generales, ¿sí? Por ejemplo, va a requerir un sistema de seguridad pública o un sistema judicial, que no es algo específico del derecho a, por ejemplo, en este caso de la libertad de culto, porque eso también se requiere para proteger otro conjunto de los derechos. Y luego uno puede decir que puede haber organizaciones o estructuras que son específicas para asegurar un derecho. No sé, un sistema educativo, un sistema de educación primaria como hay en las provincias, es una institución específica de protección de un derecho específico. Entonces, uno puede ver que los derechos van a estar correlacionados con condiciones jurídicas y estatales generales, mantener la seguridad pública, un sistema de justicia, e instituciones y regulaciones jurídicas específicas, un sistema hospitalario y el marco jurídico de la salud, un sistema de la administración de la seguridad social y el régimen jurídico de la seguridad social, y así sucesivamente. Es claro que aquellos derechos que requieran instituciones específicas y significativas van a ser los más costosos. Aquellos que requieran menor cantidad de instituciones específicas y solo estén presentes o requieran regulaciones y organizaciones generales van a ser, en comparación, menos costosos. Pero incluso, miren, un derecho como la libertad de cultos, en el Estado argentino hay una secretaría de cultos, es decir, hay un organismo administrativo específico donde los cultos se registran, donde los cultos se autorizan, donde hay una regulación de los cultos, porque no se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Si hubiera un culto que, no sé, incluye los sacrificios humanos, es algo que va a estar prohibido, que va a haber que verificar, fiscalizar, etcétera, etcétera. ¿Alguien ahí? Esperen que me había hecho una pregunta, a ver si puedo leer el chat. Sí. Todos los derechos son costosos, dice Rodrigo, pero los recursos para financiar el tesoro son limitados. Argentina ya ha agotado sus recursos de financiamiento y recurre a la emisión con las consecuencias inflacionarias. Ahora, muchísima que hiciste, porque se refiere a esta cuestión de lo limitado y lo ilimitado. Hay un lugar común, y acá alguien, por suerte, muchas gracias que envías ese chat. Los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Bien. Yo no sé si esa expresión es cierta. Todo depende de cómo definamos las necesidades de las personas. ¿Sí? Porque miremos lo que... ¿qué es una necesidad, no? La necesidad es algo que uno requiere para cumplir un fin. Entonces, ¿qué decimos, por ejemplo, el vocabulario de las necesidades básicas, ¿sí?, de las personas? Que es un vocabulario que sirve, que es un vocabulario conceptual, que luego sirve para hacer análisis económicos y estadísticas, ¿no? Y hay métodos estandarizados para definir las necesidades básicas. Por ejemplo, en América Latina, la CEPAL tiene una metodología para definir las necesidades básicas y luego hacer mediciones sociales, que es lo que hace la Argentina, por ejemplo, el INDEC. Que hay una clasificación, si bueno, estas son las necesidades básicas y las medimos
de esta forma. Ahora, ¿qué es una necesidad básica? Bueno, es algo que consideramos que requieren las personas para desarrollar su vida de cierta forma. Habría una versión, si ustedes quieren. Todo esto es muy sofisticado, pero muchas discusiones, pero hay una visión de las necesidades básicas en términos de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que requiere los cuerpos humanos, las personas como seres vivientes para reproducirse, para continuar su vida, para que su vida continúe? Es decir, es como una visión muy, si ustedes quieren, minimalista del concepto de necesidad. ¿Qué requerimos nosotros como fuerza, como cuerpos físicos para reproducirnos como tal? Y tal vez necesitamos cierta protección ante el clima, alguna cantidad de proteínas, no sé, algunos elementos muy básicos y decimos, bueno, eso van a ser las necesidades. Hay otra visión que es la más cercana a la idea de necesidades básicas, que tiene que ver con un concepto jurídico, político, que es el de la vida digna. Entonces, ¿qué es una necesidad básica? Es aquello que requiere una persona para que cumpla un estándar jurídico-político, que es llevar una vida digna. Entonces, bueno, tiene que tener, esa es la idea que está en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Cuyo valor central, ¿cuál es? La dignidad de la persona. Y bueno, una persona lleva una vida digna ¿cuándo? Bueno, cuando tiene reconocido un conjunto de derechos civiles y políticos por un lado, y económicos, sociales y culturales por otro. Y lo que asegura en estos últimos esa idea de necesidades básicas es lo que se llama el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, un contenido mínimo de acceso al derecho a la alimentación. Pero no es solamente las 2 o 3 proteínas necesarias para que el cuerpo físico se reproduzca. Es la alimentación que se requiere para que esa persona pueda llevar una vida digna, un derecho a la vivienda. Como dice una observación general, la número 4 del Comité DEX, no es simplemente tener un plástico sobre la cabeza, que creo que es la imagen que utiliza el comité. Una vivienda que tenga, no sé, acceso a los servicios públicos, que no haya un hacinamiento, ciertas condiciones de salud y habitabilidad, etcétera. No son 50 personas en 1 metro cuadrado. Entonces, la necesidad va a ser algo que hay que definirlo y va a ser una definición jurídico-político de qué consideramos la necesidad para una persona. No es una entidad, algo que uno, ¿cómo les puede decir? No hay una definición unívoca de la necesidad. Todo depende de qué es lo requerido para tal fin. Esa es la gramática de la necesidad. Se requiere A para cumplir B. Se requiere cierto nivel de proteínas para que nuestro cuerpo físico siga viviendo. Se requiere cierta cantidad de alimentación para asegurar la necesidad básica, que es el contenido mínimo del derecho a la alimentación. ¿Van siguiendo? Ahora, en cualquiera de estas dos definiciones, las necesidades de las personas son limitadas. ¿Por qué? Porque en el primer caso, para que un cuerpo físico se reproduzca mínimamente, no requiere una cuestión ilimitada. Va a requerir simplemente repeler las agresiones de otros, tener una cantidad de proteínas y, no sé, ¿cómo decirlo?, elementos químicos para que pueda reproducirse. Te va a necesitar algo mínimo para defenderse de las contingencias climáticas. Y tal vez con eso ese cuerpo va a cumplir su función de reproducción. Por eso yo digo que esa es una visión o una definición biopolítica de lo que es la necesidad básica. Pero vayamos a eso más exigente, que es la necesidad, lo que se requiere para satisfacer una vida digna. Entonces podemos tomar como parámetro el derecho internacional de los derechos humanos, los 2 tratados básicos, civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales. Primero, los derechos no son ilimitados, no hay un número infinito de derechos, los derechos ahí están plasmados y es un listado. Luego, de ese listado uno puede medir cuánto cuesta ese conjunto de los derechos.
bajo cierto estándar. Es decir, fijemos un estándar de el derecho a la educación. Y bueno, que el derecho a la educación tiene que asegurarse escuela primaria y secundaria. Por ejemplo, como dice, hoy los derechos del niño son tales, cuales y tales. ¿Me explico? Es decir, los derechos están determinados y lo que cuesta está determinado. Es decir, no es algo ilimitado. Entonces, vamos a tener un conjunto de recursos, que es lo que va a producir la sociedad, y vamos a tener un conjunto de los derechos que también es limitado. Entonces, recursos económicos limitados, derechos y necesidades limitadas. Entonces, ¿de dónde surge? Porque hay algo que lo que vos me dijiste en esa frase que vos no te puede dar satisfacción esta respuesta que yo di, porque hay algo en eso que vos decís que efectivamente capta algo de la realidad. Pero yo creo que esa frase tiene más sentido si lo expresamos, no en términos de las necesidades de las personas y de los derechos que protegen esas necesidades, sino lo expresamos en términos de los deseos que tienen las personas. Y entonces ahí sí parece ser que podemos decir que los deseos se renuevan incesantemente y nunca se sacian. Es decir, puede saciarse un deseo, es decir, el deseo de la alimentación es muy diferente a la necesidad de alimentación. Uno puede tener una necesidad básica y entonces decimos que el derecho a la alimentación está satisfecho, pero es muy diferente el deseo de comer. Uno desea comer ciertos alimentos en ciertas condiciones, en ciertos lugares, y todo eso va más allá de la necesidad. Eso va para saciar el gusto, lo imaginario, un sinnúmero de cuestiones culturales que hacen a nuestros deseos. Alguien tiene el deseo de, no sé, comer salmón en Suecia. Y bueno, si vive en la Argentina, eso es muy costoso, va a tener que viajar hacia allá, encontrar, hacer toda una serie de cosas. Alguien tiene deseos de, no sé, comer ese salmón en Siberia o en Moscú. No sé, entonces, digo, y lo hace una vez y después quiere decir, bueno, yo quiero almorzar otra vez este salmón y ahora yo tengo deseos de ir a comer sushi a Tokio. Quiero decir, ese deseo es insaciable, o en todo caso, hay un deseo que se satisface, inmediatamente que ya está satisfecho, nace nuevamente la insatisfacción y ese mecanismo recurrente. Entonces, uno puede decir metafóricamente que el deseo es infinito. Es raro, ¿no? Porque, por otra parte, el deseo en algún sentido es limitado e ilimitado, ¿no? Porque en algún momento uno se satisface de comer o de beber, ¿no? Que sería, imagínense algo ya para entrar en el terreno, si ustedes quieren, de la adicción, ¿no? El deseo de alcohol. Bueno, uno puede tener deseo de alcohol, pero el cuerpo físico tiene un límite, salvo que uno estimule ese cuerpo físico con, no sé, energizantes y demás que hacen que la persona pueda seguir despierta y seguir tomando, si no hay un punto en el cual el cuerpo físico va a necesitar dormir y va a dejar esa persona de beber. Lo puede estimular y puede continuar un rato más. En ese periodo que continúa un rato más, médicamente, bueno, se puede producir la muerte de la persona, pero si no, en algún momento va a cesar, va a tener que descansar y luego va a poder iniciar nuevamente ese camino de la bebida. Pero en un momento concluye, va a tener que haber un espacio y luego va a poder seguir. Entonces es limitado y el otro sentido es el limitado. Y va a seguir con la adicción hasta tanto esa adicción finalmente acabe con la vida de la persona. Como dijo un gran adicto a la bebida, que era Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, la vida es un proceso de demolición, decía él. Bueno, y él se demolía a través de la bebida, consciente y reflexivamente. También, perdón, Sí. el tema, el clásico problema de la distribución de los recursos por ahí crea, o la insuficiencia en la distribución de los recursos por ahí crea esa visión de que las necesidades son ilimitadas, pero estoy de acuerdo en que son limitadas tanto las necesidades como los recursos, pero por ahí el tema de cómo se distribuyen
y que no se llegue a satisfacer ciertas necesidades crea esa sensación de que nunca van a llegar a cubrirse y por eso son ilimitadas. Exactamente, ahí hay mucho trabajo, primero hay mucha confusión. Entonces, en general en la literatura, tanto económico y jurídico, no está claramente definido, bueno, qué es una necesidad, qué es un deseo o la expresión preferencia. Entonces, si ustedes van a ver los textos, por ejemplo, el propio Musgrave, ustedes van a ver que en los párrafos pasan de necesidad a preferencia y deseo o gusto, como sin solución de continuidad. Sí, es como que todo eso está muy mezclado. Y en realidad no es lo mismo. Y como vos decís, hay algo que sucede, y es que la lógica de las economías contemporáneas, que están basadas en la institución del mercado, y todas las sociedades contemporáneas utilizan ¿Se me cortó a mí o a todos? A ver si... A todos. A todos, creo. Bueno, A todos, profe. a ver, bueno. Sí. Quedó congelado. Quedó congelado. Bueno, que no se nos congelen los deseos de seguir, entonces. Vamos a ver si los recuperamos un segundito. A ver si... Bueno, ahí yo veía a Agustina que había levantado la mano. Agustina, ¿vos querías hacer alguna pregunta mientras esperamos a ver si se reconecta Horacio? Doctor Cecilia. Sí, ahí está. Le preguntaba a Agustina si tenía alguna pregunta. Ah, no, todo claro. Dice, bien, perfecto, perfecto. Bueno, estaba interesante esta discusión porque no es menor intentar hacer esas divisiones y esa precisión terminológica, ¿no? En el sentido de que unas cosas son las necesidades, otra cosa son los derechos, otra cosa son los deseos, etc. Está claro que cuando uno mira los tratados internacionales que estructuran básicamente los dos que nombró el profesor Horacio recién, Corti, básicamente con esos dos tenemos un listado que ha tenido de alguna manera el consenso de la comunidad internacional, diría muy amplia. Por ahí escuché que el único, tratado de derecho que tuvo una suerte de firma absoluta de todos los países reconocidos del mundo fueron los derechos de la niñez. Pero básicamente cuando uno mira los derechos de la niñez, tiene mucho que ver con los tratados de derechos económicos, sociales y culturales, los llamados DESC, que nombró, y por supuesto los clásicos de los derechos políticos y sociales. Nosotros si tomamos ese consenso, vamos a llamarlo, vemos que hay un listado que no es ilimitado, ¿se comprende? Y en ese sentido, lo que invita el trabajo que hizo Corti en Derecho Constitucional Económico es a decir, bueno, para no caer en posiciones economicistas, tomemos ese gran consenso como el listado de las necesidades, vamos a llamarlo así, indiscutidas, y de alguna manera invirtamos la lógica. No es que tenemos plata y lo repartimos de esta manera, sino tenemos estos derechos, vemos con lo que contamos y tratamos de priorizar dentro de ese sistema de derechos cómo vamos a financiarlo, cuáles van a estar primeros, a quién le vamos a poner, vamos a decirlo así, más plata que a otros, etc. Y en este sentido los tratados, ¿de qué hablan? Hablan de lo que decíamos la otra vez, son progresivos, ¿sí? Se hacen a medida que los países van mejorando su situación. Hay estudios, por supuesto son estudios más nuevos, que sostienen que las sociedades que más derechos tienen de alguna manera cubiertos, cumplidos,
son las sociedades que más progresan. No es que primero adecuamos todo el sistema macroeconómico, hasta que adecuemos el sistema macroeconómico, expulsamos al 25% de la población, al 40% de la población, sino que todo eso debe ser cubierto al mismo tiempo, en la mayor medida posible, dado la disponibilidad de recursos. Sí, perdió internet, me dice acá. Bueno, un segundito. Si te vuelve, volvete a conectar y estamos hasta que dure, hasta la 1. Bien. Entonces, esta lógica es una lógica que parte de lo jurídico. ¿Y por qué es tan importante? Horacio lo estaba diciendo hace un rato. Finalmente, ¿qué son las constituciones? Desde la idea, vamos a llamarlo así, de los grandes relatos de Rousseau, de Hume, etcétera, de Locke, que planteaban la idea de un contrato social. Lo recordarán ustedes, lo vieron en la secundaria, en el CBC, etcétera. Ese momento mítico donde una comunidad se junta y firma algo que denominamos el contrato social. Bueno, eso no existió nunca en la realidad, ¿sí? Lo que existió es más parecido a lo que Weber comentaba, que citó también Horacio y que yo les comentaba la vez pasada. Hay relaciones sociales de muchos tipos, de afecto, etcétera, pero hay también relaciones sociales de poder y de dominación. Esas relaciones sociales de poder ahí volvió Horacio, ahí está, de dominación, en algún momento logran un consenso entre quienes, entre los actores estratégicos de una sociedad, que son, los llamo actores estratégicos, son los que de alguna manera están en condiciones de bloquear o apoyar una decisión para todo un conjunto, y dicen, bueno, acordamos esta constitución. Y en esa constitución encontramos también la estructura que describió Horacio hace un rato, ¿no? Una estructura donde nos vamos a encontrar con el derecho constitucional de la libertad o el derecho dogmático, nos vamos a encontrar con los fierros, es decir, el poder, cómo se va de alguna manera repartiendo, y nos vamos a encontrar con esto que las constituciones más modernas tienen, que son los capítulos financieros, etcétera. Ramiro, si puedo apagar el micrófono. Bueno. Y no la puedo meter, me pasa cualquier contraseña. Ahí lo desactivé. Bien. Seguimos, Horacio, un poco con lo que venías. Bueno, seguimos como yo, no sé, tengo un problema, estoy acá peleando con Fivertel, así que... Ya se escucha, si querés seguir, seguís hasta que se corte de nuevo. A ver si... Sí. ¿Se sigue escuchando o no? Sí, se escucha, sí. Bueno, y si no seguís vos, a ver, bien, que sea esta que estaba diciendo. No, ya no se sí. Que algo que como el sistema económico no está basado en la satisfacción de las necesidades, sino está basado en, claro, por un lado en tal vez si desactivo el video se sí, fíjate a ver qué pasa. Bueno. Y seguís hablando, a ver si... Ahí está. Ahí está. Bueno, sí. Me escuchan. Sí. Hablando. Es un sistema basado en, por un lado, la ganancia y por otro lado, en la satisfacción de preferencias sostenidas con una capacidad económica o con los presupuestos que tiene cada agente económico, ¿sí? Es decir, los recursos con los cuales va al mercado. Por lo tanto, los recursos se van a asignar entre aquellos agentes un deseo respaldado con un poder de compra. Esos
¿Puede coincidir con una necesidad? Obviamente sí, pero todas las personas que tienen una necesidad básica y no tienen los recursos para satisfacer esa necesidad, no van a ir al mercado, van a estar en la sociedad. Por eso lo que encuentra el Estado es una institución social que está en relación con la sociedad, no solamente con el mercado. No, a veces hay visiones muy reduccionistas que piensan todo en términos, bueno, Estado y mercado. Pero ¿qué sucede con toda la gente que no está en el mercado y que justamente tiene necesidades económicas que esa institución... Por eso el vocabulario de las necesidades es un vocabulario interesante y complejo. Tradicionalmente, si ustedes ven los libros de finanzas públicas o de derecho financiero clásicos, se decía, claro, la actividad financiera pública es un método para satisfacer algo que se llamaban las necesidades públicas. Pero eso era algo tan confuso que ustedes habrán visto ese análisis de Harris como un criterio para definir necesidades públicas. Parece un concepto más operativo el de necesidad básica, pero ¿cómo entra al derecho ese concepto? Entra a través de su protección por medio de un derecho fundamental. Es decir, al nivel clásico los derechos protegían libertades, ¿sí? La libertad de movimientos, de circular por un territorio, para pensar, para comerciar, etcétera. Y a partir del siglo XIX, o mediados del siglo XIX, esa misma técnica jurídica, que es la atribución de derechos subjetivos, se empezó a utilizar para proteger necesidades básicas de las personas. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación, etc. Entonces, el derecho tiene que ver con las necesidades, sí, pero en términos de derechos subjetivos. Y por eso es muy diferente decir que alguien tiene una necesidad básica insatisfecha a decir que hay un derecho lesionado. La necesidad básica es un vocabulario de cierto tipo y en cambio el vocabulario jurídico es el de un derecho lesionado con todas las consecuencias que esto tiene en términos de operatividad. Ustedes van a un juez y le dicen, mire, tengo una necesidad básica insatisfecha, y un juez, un tribunal, que va a decir, interesante, pero eso no es algo que me corresponda a mí resolver. Si ustedes van y dicen, mire, yo tengo un derecho que está lesionado, bueno, eso es un vocabulario que el juez puede empezar a comprender. Después veremos las razones que tengan ustedes para justificar eso que dicen. Entonces, bueno, todo esto fue un gran rodeo para tratar esa pregunta que me decían de las necesidades infinitas. Yo no creo que sea así. Los derechos son ilimitados, lo que no significa que no sean muy costosos, lo que no significa que sea problemático financiar a los derechos. Y en todo caso es algo, un análisis mucho más conceptual, empírico, que toda esta cuestión más ideológica y genérica de, bueno, como las necesidades ilimitadas, recursos finitos. Y entonces ahí hay un dilema de hierro. Profe, disculpe, ¿podría comentar algo? Bien, bien, dale. Los recursos que son necesarios para... ¿Sí? Perdón, yo hice la afirmación y llevó mucho tiempo, quizás, pido disculpas por ahí. A lo que me quería referir era que hago una distinción entre necesidades y necesidades básicas. Por ejemplo, las necesidades que puede tener un empresario que realmente necesita viajar por el mundo en un avión privado o algo por el estilo, que las necesidades, digamos, para realizar su trabajo, y las necesidades que puedo tener yo, que claramente no necesito un avión, pero bueno, esa persona sí. Por eso yo sí hago la distinción entre básicas, que todos entendemos cuáles son, y Claro. por ahí no las necesidades que puede tener. Pero bueno, esa distinción sí está clara. Sí, y gracias sí. por contestar. No, al contrario. Ahora, ¿qué es lo que tiene que proteger y el Estado? Bueno, el Estado tiene que organizarse en sí mismo, hasta el costo de la organización estatal, que organización que tiene sus propios valores, no es algo propiamente formal, ¿sí? Porque esa organización es democrática, entonces lo democrático cuesta, hay división de poderes y hay control, el control cuesta, y así
sucesivamente. Y lo otro que cuesta no son las necesidades, sino los derechos. Y entonces los derechos son determinados porque están enumerados en la Constitución. Tienen su contenido, que es el contenido que consensualmente o la práctica jurídica le va dando a los derechos. Por ejemplo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos va especificando cuál es el contenido mínimo a través de observaciones generales. Y entonces dice, bueno, el contenido mínimo del derecho a la salud, de acuerdo al PIDEX, dice el Comité DEX, es esto. Y entonces dictó la observación número 14, que es donde se dice cuál es el contenido mínimo del derecho a la salud. O lo hace el Estado argentino, que dijo, bueno, el contenido del derecho a la salud dictó una reglamentación que es el plan médico obligatorio. Y entonces todas las obras sociales, todo el sistema público y el sistema privado, ese sistema mixto, todos tienen que cumplir ese estándar, que ¿cuál es? El plan médico obligatorio. Ese es el contenido del derecho a la salud en la Argentina, que no es ilimitado. Lo que sí puede ser ilimitado, las necesidades o deseos de salud de las personas. Entonces, tal vez va a haber prácticas o medicamentos que no van a estar incluidos en ese contenido mínimo, y siempre en la sociedad está la discusión de qué se incluye más en ese contenido mínimo. Por ejemplo, no sé, los últimos debates que hubo en la Argentina fue la fertilización asistida, no estaba en el PMO. Y entonces el sistema, la sociedad y el sistema político discute, ¿hay que incluir la fertilización asistida en el PMO o no? Entonces es una discusión como, digamos así, muy precisa, ¿no? Es entre lo ilimitado y lo infinito. Y todo eso ciertamente, justamente, es muy costoso, y eso es el eje de la problemática de nuestra materia. Es cierto que a raíz de un comentario de ese tipo uno lo puede traducir en un argumento político, jurídico, y entonces hay quien dice, o hay teorías políticas o filosofías políticas que dicen, mire, las constituciones contemporáneas tienen demasiados derechos, más derechos de los que debiéramos reconocer. Por ejemplo, alguien que plantea esa posición muy interesante es Rosenkrantz. ¿Sí? En un trabajo que escribió, lo pueden encontrar en la web, creo que se llama Pobreza, Derechos, y no sé, después le puedo decir a Héctor y les damos el título completo. Y él dice, mire, hay derechos, él dice, los derechos económicos, sociales y culturales, según él, en las sociedades contemporáneas no hay un consenso de tal magnitud para que estén incluidas en la Constitución. Entonces la Constitución argentina no debió haber incluido esos derechos. La consecuencia es que, en su visión, la Constitución sería mucho menos costosa, es decir, porque hay más derechos de los que debiera haber. Es una visión, una filosofía política que tiene un mal. Y entonces liberal que dice, bueno, hay demasiados derechos, hay una inflación de los derechos, y eso hace que todo sea mucho más costoso. Bien. Ya estamos terminando la clase. Bueno, esta visión tiene unos minutos finales. Muchísimas consecuencias. Yo quería dejarte hablar a vos, pero bueno, doy 2 o 3 consecuencias de esta visión. Primero, implica pensar simultáneamente derechos, organizaciones. Uno puede hacer una crítica dentro del derecho constitucional y decir, mire, usted no puede estudiar un derecho sin que el derecho se financia. Es un elemento estructural de la Constitución, y entonces es un elemento estructural de la teoría de los derechos, y si ustedes quieren, de los derechos mismos. Una dimensión de los derechos es las finanzas públicas, el aspecto económico. Un aspecto de la organización estatal es cómo se financia. Y entonces hay que estudiar de forma conectada, si uno quiere hacer un estudio serio y exhaustivo, un derecho, el derecho a la salud. Perfecto. ¿Cuál es su organización?
la organización administrativa, el sistema público, privado, cuál es el sistema institucional a través del cual ese derecho se hace efectivo y luego cómo eso se financia. Y uno tiene que estudiar todo eso en conjunto, porque si no uno está estudiando algo muy etéreo, muy abstracto, digamos. Es una crítica a lo que uno puede llamar el idealismo constitucional. Uno piensa instituciones jurídicas, normas, y no piensa su sustento pedestre material, que es cómo eso se financia. Luego hay una consecuencia metodológica para el derecho financiero y esto es una vía para decir, mire, usted tiene que estudiar el conjunto del derecho financiero. ¿Por qué? Porque la Constitución genera algo unitario, que es el financiamiento. Quienes plantean autonomía del derecho tributario. Entonces tiene una consecuencia sobre cómo pensamos nuestra disciplina, cómo pensamos los libros, cómo pensamos la educación y la pedagogía, cómo enseñamos nuestra materia. Y es un giro copernicano pedagógico, ¿sí? Sobre cómo uno piensa al derecho financiero. Y entonces significa pensar el conjunto también de las instituciones financieras. Y en esto va a ser central el desarrollo del curso. Tradicionalmente, por ejemplo, esta materia de económico en la facultad. Y entonces estudiaban las pautas constitucionales que vinculaban al tributo. Para nosotros tiene una visión mucho más amplia, es estudiar la economía general del sector público, es estudiar el Banco Central y la moneda, es estudiar el endeudamiento, es estudiar el tributo, pero es algo muchísimo más amplio y a su vez en correlación, que esto es más complejo, pero es algo para desarrollar, a cómo la Constitución piensa y estructura la economía que no es pública, es decir, la economía de la sociedad, ya sea que es muy compleja hoy en día, que no es solamente el mercado, es decir, el Estado no organiza la Constitución, no organiza la economía solamente en términos de mercado, porque, por ejemplo, hoy en día reconoce un sector económico que es la economía popular, y se ha dictado una ley que regula y que se refiere a la economía popular, que no es exactamente la economía de mercado. Hoy, por otro lado, el feminismo y todas las corrientes que ahí se reconocen, están repensando la economía en términos de la economía del cuidado. Y entonces eso es algo que es una producción de riqueza que no se hace a través del mercado y que forma parte de nuestro sistema económico, pero que no está ni visible ni en las formas de medición ni en las cuestiones teóricas. Entonces, como ven ustedes, es una visión que implica no solo repensar por un lado el derecho constitucional, repensar las finanzas públicas, el derecho financiero, e incluso repensar la propia relación entre la economía, la política y el derecho. Y concluyo acá porque ya termina la hora y tal vez el Zoom ya tienen tal vez otra materia, y no sé si quiere dar algo conclusivo Héctor o preguntar ustedes algo más. Y así que muchísimas gracias por la atención y a vos, Héctor, por el espacio para compartir acá con nuestros alumnos. Perfecto, Horacio. Salvo en los problemas de audio, salió todo muy bien. Yo incluso aproveché para grabar